Hola, vamos a hacer un rápido repaso por la teoría del delito. Recordemos que el delito lo entendemos como una acción típica, antijurídica y culpable. En este sentido, el primer estadio que vamos a analizar es el estadio de la acción. Vamos a tener en cuenta acciones humanas, esto quiere decir que descartamos aquellos hechos de la naturaleza o aquellas acciones que son producto de otros seres vivos como los animales. En este sentido, las acciones humanas pueden ser entendidas como voluntarias o involuntarias. En principio, a lo que nosotros nos interesa, serían aquellas acciones que son voluntarias, en principio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a penar el derecho penal? Acá hay un primer límite que tiene que ver con que lo que va a penar son hechos, conductas. No va a penar aquello que pasa en el pensamiento. O sea, en definitiva, no hay derecho penal de autor tampoco. No es que va a penar a alguna persona o la va a perseguir por ser peligrosa. Este es un primer filtro, que lo que va a perseguir son hechos. Y esos hechos tienen que estar, digamos, relacionados con una conducta humana. Hay aspectos objetivos de la conducta que tienen que ver con el movimiento corporal, por ejemplo, o el resultado de la acción causada. Hay aspectos subjetivos que tienen que ver con lo que pasa dentro de la cabeza del sujeto, ¿no? Las intenciones, etcétera, la finalidad que se busca. En este sentido, lo más importante a tener en cuenta es que en la acción vamos a analizar si se dan tres supuestos que la excluyen. ¿Cuáles son esos tres supuestos que la excluyen? Bueno, el estado de inconsciencia absoluta, tiene que ser absoluta. Esto es lo que dice el código, ¿no? Puede ser, estar en un estado de sonámbulo, o puede ser un desmayo, un estado de coma, o sea, tiene que ser estado de inconsciencia absoluta. Este es el primer supuesto. Si estamos ante este supuesto, no hay acción y no seguimos analizando. El segundo supuesto es la fuerza física irresistible. Esto quiere decir que no se actúa por voluntad, sino que uno no puede gobernar el movimiento corporal. Puede ser cuando a uno lo empujan y producto de ese empuje rompe una vidriera o empuja a otra persona. Y el tercer supuesto es el acto reflejo. El acto reflejo es aquel acto que no podemos controlar. Un caso puede ser un ataque de epilepsia o algo por el estilo. Si no se dan estos tres supuestos, avanzamos hacia la tipicidad. La tipicidad es un estadio de análisis bastante complejo y tiene bastantes cosas para ver. En principio, la tipicidad como cuestión teórica lo que hace es tutelar un bien jurídico. Hay un bien jurídico protegido en la norma, en la normativa del Código Penal. Cada delito que aparece en el Código Penal protege un bien jurídico, ¿no? En este sentido, lo que hace el Código Penal es describir conductas. Y cuando la conducta se subsume en el verbo típico que aparece en el Código Penal, decimos que hay tipicidad. Si no se subsume, es atípico. Atípico quiere decir que no está regulado, que no está prohibido por el Código Penal. Bueno, a la hora de analizar la tipicidad, lo que hay que tener en cuenta es que hay aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Los aspectos objetivos pueden dividirse en elementos permanentes de la tipicidad objetiva y elementos ocasionales. Los elementos permanentes son el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción, lo que hablábamos, que tiene que ver con el verbo típico, el resultado y el nexo causal. Para determinar el nexo causal hay varias teorías. Sería muy largo explicarlo acá, pero bueno, hay todo un desarrollo. Eso hay que trabajarlo por separado. Después, los elementos ocasionales del tipo objetivo tienen que ver con el medio, el lugar. Son ocasionales porque pueden variar. Puede variar el lugar donde se comete el hecho, el medio empleado para la comisión delictiva, el momento, el objeto, el modo de comisión. Bueno, en la tipicidad subjetiva, o sea, tenemos la objetiva y la subjetiva. En la subjetiva, lo que vamos a analizar es la voluntad de la gente, o sea, el dolo. El dolo es un elemento muy importante a analizar. En el dolo hay un elemento intelectual y un elemento volitivo. El dolo puede ser clasificado en dolo directo, cuando se realiza la acción se comete la acción que se quiere realizar, o sea, se quiere matar a otra persona y se la mata. El dolo indirecto es cuando es como un daño colateral, digamos. Yo quiero realizar una acción, pero eso acarrea otras acciones. Y hay algo que se conoce como dolo eventual. El dolo eventual se ubica entre la culpa con representación
y el dolo directo, digamos. ¿Qué es el dolo eventual? El dolo eventual es cuando el sujeto se representa el resultado como posible, pero actúa igual, o sea, no quiere el resultado. No es que está como en el dolo directo buscando el resultado, no es esa su intención. Su intención es otra, quizás su intención es llegar rápido a su casa, pero en ese llegar rápido a su casa se sube al auto, no se pone el cinturón, maneja a toda velocidad, maneja de contramano, va borracho, no sé, lo que sea. Todas esas conductas pueden entenderse que se representa el resultado como posible. Es muy posible que, no sé, atropelle a una persona y cause un resultado disvalioso. Hay una discusión muy extensa en la doctrina que tiene que ver entre, bueno, tratar de diferenciar la culpa con representación del dolo eventual. Es una discusión bastante compleja. Se suele decir que el dolo eventual es cuando se representa el resultado como posible, actúa igual sin que le importe, y en la culpa con representación se representa el resultado como posible, pero cree que no va a suceder, o sea, está convencido de que no va a suceder. Como digo, la línea es muy fina y es materia de discusión para hacer un capítulo aparte, digamos. Dentro de la tipicidad tenemos que analizar si no hay un error de tipo. Un error de tipo es un error justamente en el elemento cognitivo, digamos, en el elemento del conocimiento del sujeto, ¿no? O sea, dentro de la tipicidad subjetiva. ¿Qué es el error de tipo? El error de tipo es cuando el sujeto, para decirlo lisa y llanamente, no sabe lo que hace. O sea, cree que está haciendo otra cosa. Puede ser, por ejemplo, hay dos clásicos ejemplos, que un padre o una madre preocupada por la salud de su hijo consulta al pediatra, le da un remedio, va a la farmacia, entrega la receta, le dan el remedio, llega a su casa, le da el remedio y resulta que era veneno, que se había equivocado el farmacéutico o digamos estaba mal hecho el producto, lo que sea. Por supuesto, el sujeto que, en este caso el padre o la madre, que le da el remedio, no sabía lo que hacía. O sea, estaba convencido que le estaba dando un remedio. En ningún momento se imaginó que lo estaba envenenando. Otro de los ejemplos que se suele poner es en el marco de una obra de teatro. Hay un arma que se supone que es de utilería. Uno de los actores la agarra para hacer la obra conforme al libreto, dispara y resulta que alguien la había cambiado y es un arma de verdad. Bueno, por supuesto el actor jamás se podría haber imaginado esta situación. En definitiva, estamos frente a un caso de un error de tipo, que los sujetos no saben lo que hace. Acá es muy importante distinguir si el error de tipo es salvable o insalvable, ¿no? O evitable o inevitable, algunos lo llaman de esta manera. Si es evitable, si se podría haber hecho algo para, no sé, para revisar el remedio, para revisar el arma, en esos dos casos parecería que no, parecería que son inevitables. Si estuviésemos frente a un caso donde es evitable, estaríamos frente a una figura culposa. O sea, no habría dolo, pero sí habría culpa porque no tomó el deber de cuidado, no hizo lo que tenía que hacer. Si es inevitable, por supuesto no hay delito, ¿no? Como los casos que acabamos de poner. Bueno, habiendo analizado todo esto, si no se dan ninguno de estos supuestos, no hay un error de tipo y tenemos todos los elementos antes descriptos, pasamos a la antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Bueno, es la conducta contraria al derecho, pero al derecho en su totalidad, como a todo el ordenamiento jurídico, no al derecho penal ni al código penal. En este sentido, hay que ver si dentro de todo el ordenamiento jurídico, si en alguna parte no hay alguna causa de justificación que hagan que esa conducta no sea delito. Por ejemplo, pensemos en los boxeadores. Los boxeadores o cualquier deportista, pongamos por caso los boxeadores, bueno, se lastiman dentro del ring. En este sentido, a nadie se le ocurriría imputar lesiones. Lo mismo los carceleros cuando cumplen su tarea de cerrar un cerrojo de una prisión o encierran a una persona, obviamente están avalados para hacerlo. Y la policía cuando arresta o reduce personas en el marco de sus tareas, digamos, tampoco podemos sostener que están en presencia de un delito. Todas estas personas están justificadas, o sea, dentro del ordenamiento jurídico hay alguna autorización para que se comporten del modo que se comportan. Como el ordenamiento jurídico es muy amplio, es vasto y llevaría demasiado tiempo conocer todas las causales que exoneran de delito, nos vamos a centrar en las del artículo 34 del Código Penal y nos vamos a quedar con esas y es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Cuáles son? Bueno, el cumplimiento de un deber, en el caso del policía, por ejemplo, del guardia de cárcel,
El legítimo ejercicio de un derecho, esto es el caso, por ejemplo, de un hotelero que no le pagan el cuarto y se retiene las valijas para cobrarse, está en derecho real el derecho de retención, lo mismo en un garage, si no le pagan la estadía, etc. El estado de necesidad justificante es un estado que, digamos, en el cual en una situación atípica yo necesito vulnerar algún bien jurídico para salvar otro mayor, digamos. Por ejemplo, hay un incendio, para rescatar a las personas necesito romper la puerta, nadie se me va a ocurrir imputar un daño en esa situación, o para rescatar a alguna persona que está encerrada en un auto, rompo el vidrio. En esos casos hay un estado de necesidad justificante de la acción delictiva, o sea, no hay delito en todos estos supuestos, ¿no? Otro es la legítima defensa, que tiene una serie de requisitos que están en el artículo 34, sería muy extenso repasarlo, es importante tener en cuenta que no tiene que haber un exceso en la legítima defensa, sino que la legítima defensa, bueno, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 34, digamos, tiene que ser una amenaza inminente, proporcionada, no tiene que haber provocación por parte del sujeto que se defiende, digamos. Y hay un supuesto que es el consentimiento de la víctima. En cualquiera de estos supuestos no hay delito y se termina el análisis ahí. Si no estamos frente a estos supuestos, avanzamos hacia la culpabilidad. ¿Qué es lo que analizamos en la culpabilidad? Es si el sujeto le podemos achacar, le podemos reprochar que ha estado motivado para cumplir con la norma, ¿no? Entonces, en este sentido se analiza la imputabilidad del sujeto, el conocimiento, la exigibilidad son los elementos que vamos a analizar. Hay dentro de la culpabilidad algo que se llama el estado de necesidad exculpante, no es el estado de necesidad justificante que habíamos visto en la antijuricidad, esto es exculpante, es otro estado de necesidad. En este los bienes son equivalentes. Por ejemplo, se hundió un barco y bueno, para salvarme le saco el salvavidas a alguien o un pedazo de tronco con el que está usando para sobrevivir. Estoy en un estado de necesidad tal que no puedo responder por mí mismo y realizo una acción que por supuesto es valiosa, pero en ese contexto se entiende que no le podemos adjudicar un reproche penal. Y hay algo muy importante que se llama el error de prohibición, ¿no? O sea, en la tipicidad teníamos error de tipo, en la culpabilidad tenemos el error de prohibición. En la tipicidad el error de tipo era que el sujeto no sabe lo que hacía, acá sí sabe lo que hace, pero no sabe que está prohibido. O sea, es el caso típico, el de un extranjero que visita otro país, realiza una conducta que en su país está perfectamente prohibida y en ese país es delito. Bueno, desconocía la normativa y en este sentido estamos ante un error de prohibición. Por supuesto, son casos atípicos, hay que tener en cuenta también si se trata de un error vencible o invencible, o sea, si es evitable o no es evitable. Es evitable si el sujeto hablaba el mismo idioma, por ejemplo, o si era un viajero frecuente al lugar, o sea, si habiéndose podido informar, rápidamente se podría haber dado cuenta de que esa conducta era un delito, y es inevitable si no hay ningún modo que pudiese haberse dado cuenta que eso constituía un delito en ese país. No sé, puede ser por el grado de instrucción de él, porque habla otro idioma, porque es un país con costumbres muy diferentes a la de él, etc. Son ejemplos que por supuesto son flexibles frente al caso concreto. Todo esto constituye la teoría del delito, es una especie de filtro si se quiere, o si se quiere explicar de otra manera, es una forma de racionalizar el derecho penal, la aplicación del derecho penal a un caso concreto, a una conducta concreta. Es una manera de establecer un estándar razonable para ver si habilitamos el ejercicio del poder punitivo o no. Bueno, espero que haya servido el resumen.